Eh, Buenas noches. El proyecto que realizamos se llama Simulación y Medición de propiedades físicas de los fluidos mediante el software de LabVIEW. Nuestro grupo está conformado por Denis Chitio, Daniel Elías Castañeda y Daniel Castelblanco. Bueno, como objetivo principal teníamos realizar por medio del software de LabVIEW una interfaz que nos permitiera el desarrollo de la simulación de las principales variables que se vieron en el transcurso y desarrollo de la materia, como era lo de la presión, el volumen, caudal, rapidez, área, número de Reynolds, factor de fricción, pérdidas primarias, pérdidas secundarias, rugosidad, calcular el tipo de flujo, fuerza y presión. Los objetivos específicos, las ecuaciones que utilizamos. Eso es más que todos los cálculos, las ecuaciones que vimos durante el curso, ¿listo? A los cálculos. Bueno, este era nuestro esquema propuesto en la primera entrega, ¿sí? Eso era lo que nosotros deseábamos implementar para el software, pero pues durante el semestre nos dimos cuenta de que se quedaba corto. Se quedaba algo corto porque inicialmente nosotros pensábamos utilizar solo un fluido que era leche. Al principio consideramos el fluido de leche como el fluido que íbamos a utilizar para el simulador, y a medida que fuimos desarrollando el programa nos dimos cuenta de que había que meterle más densidades de los fluidos. También estábamos pensando en desarrollarlo en gravedad de la Tierra y nos dimos cuenta de que podíamos dar un mayor alcance si poníamos gravedades conocidas de ciertos planetas. ¿Listo? También nos dimos cuenta de que podíamos en esta parte de los tubos cambiar el tipo de material por medio de la rugosidad. Nosotros en el programa dispusimos una tabla donde estaban pues las ciertas propiedades de cada uno de los elementos que hay, como son las viscosidades, las rugosidades y las gravedades de cada planeta. ¿Listo? Ese era el propuesto. Bueno, la metodología: consulta bibliográfica, conocimiento de software, diseño y simulador y pruebas y mediciones. Eso fue básicamente a grandes rasgos lo que desarrollamos. El presupuesto y la etapa del proyecto, la segunda etapa del proyecto. Digamos que ahí en esa segunda etapa básicamente lo que hicimos fue primero conocer el software, pues no todos lo conocíamos ni lo habíamos trabajado. Entonces el software maneja dos entornos de programación. Entonces uno es por el diagrama de bloques y el otro es por el panel frontal de barras de herramientas. En este diagrama de bloques uno puede programar en lenguaje tipo C, ¿sí? Y también en diagramas por bloquecitos. Eso fue nosotros hicimos una mezcla entre los dos, entre diagramas de bloques y programación en tipo C para las fórmulas, para las ecuaciones. Sí, una ventaja de este tipo de programación es que, digamos, se emite mucho lo que es el texto, que digamos es el que se emplea en MATLAB o en otros tipos de software. Nosotros también, porque utilizamos digamos que MATLAB también da un entorno, se puede desarrollar un entorno gráfico, pero no se compara con el de LabVIEW, ¿sí? Se podría hacer un software similar, como lo mostraron los compañeros en proyectos pasados, pero digamos que el entorno gráfico es mucho más visible, es mucho más didáctico, ¿sí? Este programa también, este tipo de programa, este tipo de panel frontal, se utilizan los sistemas SCADA presentes en las subestaciones eléctricas. También se utiliza mucho este tipo de software. Bueno, este fue el interfaz que nosotros construimos. ¿Listo? Digamos que gráficamente tenemos que este planeta, acá donde dice planeta, va cambiando a medida que nosotros asignemos el planeta que queramos. Si ponemos Venus, aparece Venus, y que ponemos la Luna, aparece la Luna. Y
el fluido se ve cómo se desplaza a través de la tubería y llena el tanque. Ahorita lo vamos a observar. ¿Listo? Ya, básicamente el entorno es este, pues nos describe esta interfaz de acá, cambia de color con respecto a el tipo de material en que esté construido el tubo. ¿Listo? Asignamos las distancias, asignamos los radios y todo esto son valores que nosotros debemos conocer para ingresar al software. ¿Listo? ¿Por qué colocaron, por ejemplo, allá hay un color verde, negro? Eso Eso es propio, era para identificar cada material. ¿Sí? Cada tubo. Digamos que ok, ya. Sí, se nota. Son Ahí se 4 nota el área. ductos los que se van a Sí, realizar. ahí se nota, ya. Este es el área qué del pena, tubo, ¿sí? sí. la Y aquí idea está el color. sí. Lo que pasa es que Diferencia. tuvimos una Para dificultad identificarlos. y no pudimos cambiarle propiamente el color al ducto. No, está perfecto. Porque era Y se- algo- no lo noté, pero ya lo dijiste. Ya Era lo algo entendí, más sí. complicado cambiar el color del ducto porque digamos que esto interactúa como si fuera una imagen. Entonces no es algo complicado hacer que varíe el radio porque esto varía el radio. Nosotros lo diseñamos de tal forma de que digamos si la profe acá pone, no sé, 6 centímetros, esto se ajusta a 6 centímetros acá. Pero o era que cambiara el color o que cambiara el radio. Pero para nosotros es más visible que cambie el radio y pues ponerle en la parte de atrás un fondo que sea el color del material. ¿Listo? Eso fue a grandes rasgos. Aquí indica el tipo de, Sí. el tipo de material, aquí la densidad y bueno, ahí nos dice qué fluido es, pero la densidad la tenemos en una tabla donde tenemos en sí en conjunto todos los resultados. Fueron en promedio, no sé si son unos 30, bueno, ahorita los revisamos. 30 resultados que varían entre velocidad, presión, de todo. Ya lo miraremos más adelante. Wow. Ese es el diagrama de programación en bloque. Digamos que ahí lo mostramos más o menos a ver de qué diámetro, de qué dimensión es el proyecto, porque eso es una cosa Extenso. gigante, ¿sí? Digamos que esta era lo que yo decía de la programación en C. Se pueden crear bloques para programar fórmulas. Tenemos varias. Son las condiciones, básicamente, lo que va entre los de cada Pasémosle. bloque. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ahora, esa es la simulación que nosotros hicimos para comparar. Esos son los datos que utilizamos para comparar con nuestro software. Entonces nos tomamos en la tarea, como la profe nos había dicho, de hacer cada cálculo por separado y después compararlo con los cálculos del software. ¿Listo? Entonces comenzamos con... bueno, este es el interfaz donde se ingresan los datos en el software. Entonces, en él tenemos los diámetros de cada tubo, las alturas, las longitudes de los tubos y ahí tuvimos un problema con respecto a las iteraciones, que pues nosotros lo dejamos planteado como un objetivo propuesto. Digamos que un compañero en la clase pasada había expuesto un tema sobre cómo se puede hacer las iteraciones por medio de otro método. Ese método pues en realidad nosotros no teníamos conocimiento de él. Si lo hubiéramos tenido, creo que hubiéramos podido hacer el software para que iterara. Pero si no, nos tocaba hacer un modelamiento en la tabla de Darcy de cada una de las líneas. Entonces es un trabajo más extenuante, no queremos decir que no se puede hacer, pero puede ser un objetivo para un próximo proyecto. ¿Listo? Entonces, lo que se hace en esta parte es, se encuentra el número de Reynolds, que nosotros ya lo calculamos, y el E sobre D. ¿Sí? Ahí nos dirigimos a la tabla de Moodle que pusimos en el software, y pues ahí sí es una tarea más manual que el usuario debe determinar el coeficiente de cada tubo. Genial. ¿Listo? Genial, porque esto se podría aplicar para otros cursos Eso era- nosotros como te- tarea. Uno de, Sí, nuestro claro. objetivo de No de darles nuestro todo, sino software. que en esa parte sí lo tienen que calcular para que les dé qué datos, el caudal o qué. No, eso es para que nos dé Las las pérdidas. pérdidas. Los que se ingresan son Genial. esas. No, me parece bien. Entonces, nosotros, bueno, uno de Como los didáctico objetivos, es pedagógico. creo que no sé si lo mencionó Daniel en los objetivos, pero también que nosotros queríamos hacer un software lo suficientemente amigable para que se aplicara pues en otros cursos de mecánica de fluidos. ¿Sí? Incluso en el disco está el instalable del El programa. ejecutable. El instalador, es un instalador en realidad. Pesa aproximadamente 300 megas y pues si la profe desea nosotros le explicamos cómo se puede instalar. Yo los llamo.
Listo. Bueno, Entonces, bueno. Hicimos los cálculos. Bueno, profe, aquí en esta Yo parte los llamo. tenemos lo que fueron ya los cálculos, ¿sí? Hallamos, digamos, los radios mediante los diámetros, los obtenemos en centímetros. Ah, bueno, Discúlpame, ¿eso es D sobre M qué es? ¿El D diámetro? Sobre M qué es? eh, No, no. sobre dos, ahí se fue mal. Ahí era sobre 2, Ah. pero. Se fue Sí. mal. Sí, ahí era sobre 2. Sí, Pero sí, es sobre Es sobre 2. Ah, Sí. de medios, ok, profe, de medios. Es que ok. es medios, Ah, sí, de sí, medios, de el medios, radio. el radio. Ah, bueno, profe, una cosita, qué pena, yo hago una aclaración acá. Sí. Nosotros, como queríamos que fuera un software muy didáctico, nosotros dijimos que hay que ingresar los diámetros en centímetros Para que él pueda hacer las para que se conversiones. puedan hacer las conversiones. Genial. Varias cosas están así, digamos los diámetros, las longitudes y el caudal. Entonces son, digamos que son elementos que uno puede hacer la conversión como lo vimos en el curso. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros hicimos acá. Acá lo calculamos en centímetros, pero en otra... Los pasamos a metros. Se hace aquí la conversión Ok. para pasarlo en metros y ya una vez conocemos lo que son los radios, ¿vale? Calculamos las áreas, Sí, que sería pues pi por r cuadrado. sí. Una vez ya conocemos, digamos, tenemos los radios, procedemos a encontrar el caudal, que es básicamente la velocidad sobre el tiempo, o lo podemos hallar también mediante el área. El volumen. Ok, Volumen no, sobre la tiempo. velocidad sobre Volumen. tiempo. No, no es volumen. es No, volumen. es volumen. volumen Es sobre volumen sobre tiempo, tiempo. y otro Es velocidad área por por área. velocidad. Correcto. Listo. Ok. El caudal acá hicimos lo mismo, lo hemos dejado en centímetros, no, Cúbicos. sí, lo hemos dejado en centímetros Centímetros cúbicos sobre cúbicos. segundo y lo que hicimos fue pasarlos a metros cuadrados sobre Sobre segundo. segundo. Pero está como mal. Porque debe ser metro cúbico, no centímetro. Un litro equivale a 1000 centímetros, 1000 metros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Un litro equivale a 1000 mil. centímetros cúbicos. 1000. No va, 100 centímetros cúbicos. O se fue un cero ahí más. 100. Es que creo que este cero está. ¿Confundieron ustedes? No, porque es que aquí, pues por ahí está, claro. ¡Ojo! No, sí. Esto ahí, no. La conversión está mal. No, porque profe, si nosotros primeros pues teníamos el caudal en centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces decimos que un metro equivale a 100 centímetros y todo eso elevado a la 3, pues nos quedaría 1000 metros sobre 100.000 centímetros. Ah, sí, señor. cúbicos. Sí, está bien. Sorry. Perdón. Ah, es por lo que son cúbicos. Sí. Sí, 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 listo. Bueno, una vez ya encontramos lo que es el caudal y tenemos el área, ahí sí procedemos a calcular la velocidad o la rapidez en cada una de las La tuberías. calculamos por cada tubería. Esta se calculó, mediante la ecuación de continuidad, ¿sí? Ok. Que Ah, es sí. B1 Ah, pues, por está área bien. 1 igual a área 2 por B2. O beso, sí. Creo que no hicieron. Ah, bueno. Acá Y está. despejamos, aquí despejamos ya. Digo, Ok, perfecto. B1 por A1 es igual a B2 por A2. Y vamos despejando cada una de las velocidades. Ahí fue lo que hicimos para el número de Reynolds. Bueno, Que se encuentra el número de Reynolds. Ok. Ah, ya con la rapidez. Exacto, entonces tenemos un dato conocido que es el diámetro de la tubería, la rapidez. la rapidez, viscosidad dinámica, densidad y viscosidad cinemática. ¿Listo? Nosotros en el software también hicimos, aparte de eso, hicimos un cálculo de viscosidad cinemática, pero pues para los cálculos lo dejamos en términos de viscosidad dinámica y densidad. Ok. ¿Listo? Pero en el software Sí. hay un apartado donde muestra cuál es la viscosidad cinemática. Y las densidades, dependiendo del planeta. ¿Listo? Entonces, Sí, sí, la discusión. aquí encontramos la viscosidad cinemática para nuestro ejercicio en particular, pero pues ahí está programado en el software. Le cuento que me va a servir eso. Este material me va a servir para Para los futuros estudiantes. cursos. Sí. Podemos Es- hacer un montón de laboratorios ahí. Ahí ya tenemos el número de Reynolds. Entonces, listo. Encontramos el número de Reynolds para el primer ducto. ¿Listo? El número de Reynolds para el segundo ducto. Número de Reynolds para el tercero. Y número de Reynolds para el cuarto. Ok. ¿Listo? Ujú. Ahora encontramos E sobre D. O rugosidad relativa Correcto. de cada uno de los tubos. Con eso, Dependiendo del material, ¿no? bueno, sí, eso obviamente varía. nosotros encontramos con Hierro el- fundido, para cada uno de los tubos que nosotros utilizamos. En nuestro caso utilizamos hierro fundido, fundición asfaltada, cobre y madera ensamblada. Los cogimos al azar, fue
No es que los hayamos escogido por algo particular, sino fue una decisión al azar. Y entonces encontramos el factor de fricción y utilizamos el número de Reynolds para encontrar el coeficiente. El valor supuesto o factor aproximado de fricción. mediante la tabla. Ok. Ya procedemos y encontramos el aproximado. Genial, sí, está bien. ¿Listo? Sí. Y así Y para todos. Ah, Aquí bueno. para cada uno de los tubos. Digamos que, bueno, nosotros pusimos una tabla de MUI en el software para que, digamos, no haya que remitirse a internet o a otro lado, sino ahí mismo puede hacerse el cálculo. ¿Listo? Está bien porque está en español. Ustedes trajeron la inglés. En clase. Listo, entonces ahora determinamos las pérdidas primarias, las pérdidas primarias para el tubo 1, para el tubo 2, para el tubo 3 y para el tubo 4. Todo esto es a mano. A mano, sí. Determinamos las pérdidas de los codos. Al principio también habíamos determinado el diámetro y la longitud de los codos. Y, porque en el software nosotros también tenemos dos codos. El software dar las pérdidas, ¿sí o no? Sí, señor. O sea que ustedes compararon este esto valor que les dio Con los que da el con software. los cálculos que les dio el Exacto. Cada software. uno de los software, Ah, cada uno de los ya. datos que tenemos acá los comparamos. muy con pedagógico los esto. del software. Bastante pedagógico. Todo esto es a mano. Sí. Todo esto lo encontramos a mano. Sí. Lo realizaron a mano, sí. Y realizamos los cálculos de presión. Ahí encontramos. ¿Por qué cortaron las...? Ah, ya, presión Por 1. la que Ah, es la de bueno, la profe, presión profe, alta. déjame mostrarte algo Esa es la porque, imagen. porque es que, Hay bueno, despreciación. aquí hay que tener en cuenta una cosa. Sí, hágame el favor. Que ahí desprecian términos. La rapidez. Cerremos acá. Voy a cerrar acá, un momento. Con la imagen esa. Este tanque que nosotros pusimos acá está abierto a la atmósfera. ¿Listo? Como digamos el Ya. diámetro del tanque es suficientemente grande, mucho más. podemos decir que la velocidad de acá del tubo bueno, esta velocidad es mucho más rápida que esta y podemos asumir, entre comillas, que esta velocidad es cero. ¿Listo? Por eso nosotros la despreciamos para el cálculo. ¿Y la energía potencial también con la altura? Tenemos la altura. Pero utilizamos la del tanque, ¿la despreciaron? Sí, me está escuchando. Sí, ya. Roje H del tanque. ¿Por qué la podríamos? No, sí se puede despreciar, ¿sabes por qué? Porque tú la tomas así. La misma. Bueno, sí, podemos tomar, la estamos tomando sobre Sí, el nivel. sí, sobre el nivel. Listo, profe. Entonces sí se puede despreciar. Bueno, volvemos acá. Pero si se desprecia acá, daría cero en las otras dos. Bueno, no sé. Ah, no, pero. No, en las otras sí no daría cero, pues. No, en las Sí, otras sí. Pero utilizamos. entonces ahí tampoco. No, pero es que No, acá, no, digamos sí. que acá nosotros podemos, creo que nosotros lo hicimos así, profe. Sí. No sé si de pronto estemos fallando en algo, pero podemos decir que el tubo está sobre el mismo nivel del tanque, ¿cierto? Pero entonces no tendrían en cuenta, si es lo que tú dijiste, las otras no las están despreciando. Pero- No se puede subir la imagen, Espera, profe. porque si no, mira que H1 y H2, y el tanque también está a una altura. Sí. Se les fue. Ay, lástima. Están despreciando una energía. ¿Sí me hago entender? Nosotros lo que hicimos fue asumir esta altura como que es la misma del tanque. Sí, no es... Aunque podría verse también desde la misma altura siempre y cuando el tanque llegue desde ese No nivel. importa, como es pedagógico, a ver si se dan cuenta. Pero sí, efectivamente, sí, Sí, es cierto. no sí. se puede despreciar, porque si desprecia acá, también acá. Sí, nosotros ¿Sí me entiendes? en nosotros sí utilizamos para la ecuación de Bernoulli para determinar Mira, aquí está, no, aquí está, Por mira. lo que ahí ya esta el tubo- altura. Esa altura no Sí, se deja puede la dar misma cero. No, Y sí se tomó cero. No se tomó cero. no se toma como cero. No, mira. No, aquí la tomamos. Es Cero. esta, 0.05 bueno. metros. No se tomó cero. es esta diferencia. Espérate, esta Por está lo la que allá se ve el presión, desnivel de el las cambio y turbinas. la rapidez. No entiendo. El roje H1 menos H2. Acá está, profe. Lo que pasa, bueno, lo que hicimos nosotros fue pasar esta ecuación. Necesitábamos encontrar la presión 3. Entonces pasamos este término. Muéstrame al otro cuál es lado. la presión 3, please. En la imagen. En la imagen. ¿Cuál es la presión 3 para ustedes? ¿Cuál es 2 y 3? Punto 2 y 3.
¿Cuál es punto 2 y 3? 2 es este punto. Ah, perfecto. Y 3 es Ah, este no, de la perfecto, está bien. O sea, No, está uno bien. aproxima Sí, la sí, 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 sí. Básicamente sí. utilizamos Pero el entonces, principio sí, sí, de sí. Bernoulli. Creo que Sí. lo único que nos... No, está bien, está ¿Sí? bien. La presión, y están calculando la presión en... En este punto. Listo, déjame ver otra vez los cálculos. Bernoulli. No están despreciando nada. No, en ese caso no. Las pérdidas no son incluidas. No. ¿Por qué? No se nos olvidó poner la regla. Las pérdidas. Pues eso podemos editarlo, o sea, el software se puede editar. Se nos olvidó poner, es que calculamos la presión, pero solo para... Sin pérdidas. Sin pérdidas, sí. Ah, bueno, sin fricción. Como el Digamos que, software. digamos que cuando hicimos el cálculo de presiones, todavía no habíamos visto lo de las pérdidas. Ah, Entonces, ok. pues fue hace mucho tiempo, entonces... no- 12 de octubre, imagínese, del Incluso 2018. fue antes del 12 de octubre que nosotros cuando comenzamos a desarrollar el software comenzamos fue por la presión. Y comenzamos, pues lo que habíamos visto de primeras que era lo de masa, también hicimos cálculos de masa, de volumen, de líquido, ¿listos? Vale. Bueno, Pero faltó ahí las pérdidas, no importa. las presiones... Se puede ahí considerar sin pérdidas y que el estudiante lo... las encuentro. Sí. Igual nosotros las encontramos, serían solo sumarlas. Hicimos el cálculo de la fuerza y pues igual fuerza, presión por área Ok. para cada uno de los... De la sección de Despejando si la fórmula de presión, que es igual a fuerza por unidad de área. Y esos son los datos que nosotros encontramos en nuestro simulador. Esos son todos los datos que nosotros pues encontramos, creo que son más de 30 incluso. Más de los que había dicho al Bueno, principio. muy bacano. Nos dejaron un material bonito para mecánica de fluidos. Acá esto lo resaltamos porque esta parte ya es el interfaz con el usuario. Entonces acá es sobre D y ¿Qué el lo número tiene de que reinos. hacer? ¿Qué lo tiene que hacer? Entonces ahí ya con estos datos puede dirigirse a la tabla como hicimos nosotros y Con la velocidad relativa y el diámetro, pues haya el número de reinos. listo. Conclusiones. Por medio de la simulación de las magnitudes físicas que están presentes en los fluidos, se desarrolló un software amigable que evidencia gran parte del contenido visto mediante la máquina de mecánica de fluidos. Sí. El segundo, quedó demostrado que la utilidad del software de LabVIEW, comparado con los cálculos que se realizaron, cumple para garantizar con la función de un funcionamiento correcto del software. Y pues la bibliografía que utilizamos.